Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Los diputados entrarían estos comentarios que tenemos ahora. Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a su programa Puertas Abiertas, como todos los jueves, 8 de la noche. Bueno, un poquito más de las 8 de la noche que hemos tenido, hemos acomodado. Como ven, se ha ambientado mejor la escenografía. Se está innovando el canal de la Casa de la Constitución, 100% joven, 100% transparente. Y como siempre, queriendo dar calidad a todos los programas. Trayendo invitados, acá no nos ponemos el polo de ningún partido, no nos ponemos las vinchas, promovemos el espacio de organizaciones sociales, organizaciones juveniles, actores sociales. Si usted cumple esos requisitos, puede acercarse, mandarnos un correo, escribirme de repente ahí, me pueden buscar en el Facebook con mi nombre, y se puede programar una entrevista con el fin de difundir las buenas cosas que se vienen haciendo y no demostrar lo que en señal abierta generalmente se hace. Bien, hoy vamos a tener la presencia de Ricardo Jiménez. Él es coordinador nacional del movimiento Sembrar, un nuevo movimiento que ha surgido, bastante creativo, diría yo, por lo que he estado viendo su presentación. Tiene una temática bastante cultural y seguramente nos va a ir explicando en el transcurso del programa. Quiero mencionar lo que ha pasado hoy, y es un tema bastante delicado. A Mauricio Fiol, nuestro representante en natación en los Juegos Panamericanos en Toronto que se está llevando a cabo, al momento de pasar el control antidopaje salió positivo. No sabemos exactamente las causas por las cuales, si ha sido de repente descuido del nutricionista o ha sido intención del deportista. Sería lamentable que haya sido intencionado por él mismo, porque ya dejaría de ser un deportista profesional. Particularmente yo lo he visto practicando, lo he visto entrenando, me parece un muy buen deportista, ha venido de a pocos, desde el 2000, de Londres 2012, seguramente yo lo vi el 2011, lo empecé a ver. Me parece un deportista que ha ido consiguiendo poco a poco, ha ido esmerándose. Emocionaba, se hacía tendencia en Twitter cuando llegó segundo en la competencia de nado estilo mariposa. Pero bueno, esperamos, se va a hacer un nuevo examen, el examen B, para reconfirmar o de repente demostrar de que no hubo un error de repente en el examen. Asimismo, no quiero dejar pasar la oportunidad, algo que particularmente me ha ocurrido, y esto lo voy a hacer de una forma general. ¿Qué pasa con las personas que no van a votar en tiempos de elecciones? Sabemos que la Constitución dice que el voto es obligatorio y que el hecho de no ir a votar te ponen una multa. Y si tú no pagas esa multa, te hacen una ejecución coactiva.
¿Eso qué implica? De que te pueden retener tus cuentas en el banco, que tú no puedes hacer procedimientos administrativos. ¿Pero qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con los partidos políticos que en tiempos de elecciones manejan gran cantidad de dinero? Que no sabemos de dónde reciben tantos ingresos y al momento de sustentar no lo hacen. ¿Y quién los multa a ellos? Si un partido político que maneja tanto dinero no sustenta ante la OMPE de dónde proviene o en qué ha gastado, y la sanción que reciben ellos es que no van a recibir dinero de parte del Estado. Pero si no reciben dinero del Estado, o sea, por ley sí está, pero no lo reciben en la práctica, no hay ningún tipo de sanción. Pero ¿qué pasa con la persona que no ha ido a votar por X motivo? Supongamos el ejemplo de un universitario que se hizo un traslado a otra ciudad, a la capital, de provincia a la capital, de escasos recursos, viene una universidad nacional y no puede hacer, digamos, en el debido momento, se hace traslado el 2010 y el 2012 son las elecciones. No alcanza el tiempo para que pueda hacer la rectificación de su domicilio. Esta persona va a recibir una multa. Seguramente le va a costar más viajar a determinada región que pagar la multa. Pero personas de bajos recursos, imagínense, 750 soles una familia es casi nada. Y los estudiantes, creo que ahí deberíamos corregir. Digamos que no necesariamente que se anule el tema de las multas porque el voto es obligatorio, pero al menos que debería haber una debida comprensión de parte del jurado, porque solamente es una justificación si es que la persona está estudiando en el extranjero o ha tenido alguna complicación en la salud o motivos de fuerza mayor. Pero el hecho de un estudiante estar estudiando en provincia no es ninguna justificación. Urge aprobar bastante las reformas electorales. El Congreso está que hace más político los temas de las mesas de las comisiones investigadoras. Quieren aprovechar este momento cuando deberían hacer esto, ocuparse más el tema de las reformas electorales, así como la reforma constitucional, que ya es momento de hacer un cambio en nuestra Constitución que ha sido hecha en el gobierno de un dictador. A ver si los partidos políticos, ¿quién capta esta idea? Que seguramente el sábado pasado hicimos una reunión de CONADES juvenil, y la mayoría de los jóvenes, si es posible el 100%, está de acuerdo en que queremos una nueva constitución. Una constitución que sea más inclusiva, una constitución que de repente, si se puede estudiar, que hay un poco de intervención en el Estado, no hacer, digamos, que sea, no estatizar todo, sino que el Estado tenga participación, como lo tienen ciertos países, como Alemania tiene empresas estatales, Rusia tiene empresas estatales, los tiene Chile, las tiene China. Hay muchos países, y no son países desarrollados, Brasil también, que hay presión del sector empresarial. Los peruanos somos tan limitados para poder dirigir las empresas nacionales. Eso es lo que nos han querido vender. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso ya con Ricardo Jiménez para comentar, para que nos dé a conocer un poco más sobre el movimiento Sembrar, que está dentro del Frente Amplio, para que nos dé cuál es la visión de este nuevo movimiento, a qué apuntan las elecciones al 2016, la participación y por ahí algunos datos en temas generales de referente a la política. Vamos a una pausa y regresamos. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimán Gutingala Héctor Andrés.
secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Los diputados entrarían estos comentarios que tenemos ahora. Bien amigos, ya tenemos presente a Ricardo Jiménez, él es filósofo de la Universidad Católica, a la cual le doy bienvenida. Muy buenas noches. Buenas Ricardo. noches, Luis, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Ricardo? Tú eres coordinador nacional del movimiento Sembrar, este nuevo movimiento. Sí, bueno, primero que nada un saludo a tus televidentes por internet, a todos y todas, un abrazo fraterno. Sí, en Sembrar es un movimiento, ¿no es cierto?, que hemos tenido un encuentro fundacional el 11 de abril en la ciudad del Cusco, ya donde confluyen diversos colectivos, 4 o 5, personas independientes y básicamente agrupa dos tendencias, ¿no? Una tendencia de izquierda y una tendencia de nacionalismo, ¿no? Y bueno, tenemos una apuesta sobre todo estratégica, ¿no? Claro. Y estamos dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Sembrar cómo surge? O sea, ¿por qué, digamos, es hacer, digamos, otro colectivo más de los tantos que hay? O sea, ¿qué nos puede caracterizar Sembrar? Mire, en primer lugar, te decía que somos una confluencia de varios espacios colectivos que hemos estado en diferentes espacios, en diferentes luchas concretas, ¿no es cierto?, en temas también, digamos, muy parecidos, por ejemplo, con el tema de la formación política, la cultura viva, ¿no es cierto?, le damos mucho énfasis a la formación y al arte, y de alguna manera queríamos hacer un espacio un poco más grande, ¿no?, salir de esta lógica de los colectivos y pensar en algo, digamos, más territorial, que incluya a diferentes compañeros y compañeras, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. En ese sentido, nos planteamos qué hacer, ¿no? Digamos, estamos cansados, todo el mundo está cansado, o la gran mayoría de este país está cansado de este modelo económico, ¿no es cierto? Y pensamos en construir una alternativa a mediano y largo plazo, ¿no? Por eso nuestra apuesta es sobre todo estratégica. Y también tenemos una táctica, ¿no?, que yo diría que es más que todo una táctica política de acumulación, ¿no es cierto?, de diferentes fuerzas, de diferentes luchas, ¿no es cierto?, y sobre todo trabajar con el movimiento, ¿no? De hecho, ya lo estamos haciendo, no es que nos hayamos conocido ayer y hemos empezado a trabajar, hay muchos compañeros que vienen trabajando hace más de 15 años, vinculados al movimiento, ¿no es cierto?, en luchas muy concretas, y lo que hemos hecho simplemente es agruparnos.
Claro. ¿Y ustedes, digamos, a nivel nacional, qué tanta incidencia tienen? ¿Cómo se han ido formando? Bueno, como te decía, venimos de diferentes experiencias. Yo particularmente vengo del nacionalismo, he militado en el Partido Nacionalista. Eso me da, digamos, cierta ventaja de haber conocido diferentes realidades porque he viajado al interior del país, pero así también hay otros compañeros que pertenecen a otros colectivos, ¿no es cierto?, que también han hecho trabajo comunitario, por ejemplo, en Cajamarca, por ejemplo, en Loreto, ¿no es cierto?, en el Cusco, ¿no es cierto?, han estado vinculados a la lucha de Espinar, a la lucha de Conga, a la lucha de las 4 cuencas. Entonces nos hemos conocido también con esos compañeros y nos hemos juntado, ¿no? Pero digamos, o sea, yo, a lo que iba yo es, digamos, tienen representatividad en Piura, en Arequipa, en Cusco. Estamos en un proceso, en todo caso, Ludwig, ¿no? O sea, tuvimos un encuentro fundacional donde estuvieron presentes 10 regiones del país. Creo que es un número bastante significativo. Estuvieron compañeros de Piura, de Lambayeque, de Trujillo, de Ancash, de Huancavelica, evidentemente de Lima, ¿no es cierto?, del Cusco, de Puno. Y poco a poco Sembrar ha ido generando expectativas, ¿no? Ahora se han sumado compañeros de Ayacucho, que les damos la bienvenida hace más o menos unas 2-3 semanas, compañeros de Ucayali, y así pues, ¿no?, también de Ica. Y tuvimos un lanzamiento en Lima el 13 de junio, a mi juicio fue bastante potente, eso ha hecho hacernos un poco más visibles, ¿no? Y como decías tú, me preguntabas, eso ha hecho también que nos escriban, ¿no es cierto? Ahí tenemos un fanpage en el Facebook que es Movimiento Sembrar, y eso a veces ha replicado y hay diferentes fanpages por regiones, digamos, ¿no? Y también eso ha hecho que compañeros de regiones que no hay una base de Sembrar, por ejemplo en Huánuco, concretamente, ¿no?, por ejemplo en Apurímac, nos escriban, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tratar de articular, por ejemplo, los compañeros del Cusco que limitan con Apurímac, lo que han hecho es ir a Apurímac y abrir una base allá, ¿no? Lo mismo sucede en Huánuco, que nos han escrito, no tenemos ningún compañero o compañera de Sembrar allá, lo que hemos hecho es intentar, digamos, darle algunas coordenadas, textos a los compañeros de Huánuco que nos han escrito y así sucesivamente, ¿no? Y en nuestro fanpage, ¿no es cierto?, están varios de los documentos que ya han sido discutidos de manera colectiva, horizontal, ¿no es cierto?, que tú también te los puedes bajar, ¿no? Yo quería entregarte a cada uno. Este es el manifiesto fundacional, que está colgado en la página web, ¿no es cierto?, en el Cusco el 11 de abril, y en nuestro evento fundacional hicimos algo un poco más amigable, y esto, bueno, también te lo voy a dejar, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Sino que eso está colgado en la página web y esto lo repartimos el día 13 Gracias. de junio. Es lo mismo, ¿no? Sino que algo más práctico, y repartimos ahí a las personas asistentes, simpatizantes que estuvieron presentes el 13 de junio. A ver, dice acá, a sembrar justicia, esperanza y alegría, a sembrar con el pueblo. Digamos, Sembrar quiere caracterizarse, de repente estar más ligados a ser un partido más que llegue, un movimiento de repente que llegue más directamente al pueblo, que interactúe más. Queremos empoderar a las personas, al ciudadano, y queremos empoderar al trabajo popular, ¿no es cierto? Entonces, al pueblo. Pensando que eso debe ser el eje, por ejemplo, tú hablabas hace un momento de la Constitución, creemos que ese debe ser el eje, ¿no? Empoderar al ciudadano, empoderar a las comunidades, ¿no es cierto?, formar y hacer este poder popular, ¿no? Porque creo que tú comentabas hace un momento del tema de la Constitución, nosotros creemos que es monotemática, monoideológica, ¿no es cierto?, que no responde necesariamente a los problemas fundamentales de nuestro país, ¿no? Privilegia en todo caso el tema económico en un modelo que a mi juicio, o que a nuestro juicio, es un modelo que no ha generado ningún tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Hablo en términos de educación, de salud, laboral, todo lo contrario, ¿no es cierto? En una Constitución que tiene una sola ideología, ¿no es cierto?, quiere privatizar la salud, quiere privatizar la educación, quiere flexibilizar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es un texto que a nuestro juicio, además de por una cuestión moral, ¿no es cierto?, que los 3 que lo impulsaron están presos, además de eso, el tema de fondo, creo, del texto de la Constitución debería ser cambiado, ¿no? Claro, y prácticamente esta Constitución se hace pues porque querían darle supuestamente más dinamismo a la economía, querían reflotar, pues, sacarnos de esta crisis en la que estamos. Pero es una copia de la Constitución del 79, solamente que cambia en bastantes cosas, en el tema del Parlamento, en el tema de régimen económico también. O sea, lo han hecho prácticamente, digamos, para que no levante muchas sospechas
hicieron casi una copia fiel del 79 con algunos cambios importantes y trascendentales. Bueno, esa era la tesis del doctor Piz, que ya falleció. En todo caso, sí, pues, ¿no? Le han dado más acento al capítulo económico, es verdad, ¿no? Es muy parecida a la tesis a la Carta Magna del 79, pero bueno, en el capítulo económico, digamos, bendicen y nadie cuestiona el modelo, ¿no? Y es un modelo que va más allá creo yo, más allá del tema económico, y ¿no? le da aún más poder al presidente también, y al Congreso, digamos, lo limita. Claro, porque se juega con una cámara, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Cámara. Entonces, con una cámara es más fácil aprobar proyectos que vienen del Ejecutivo, y eso ha pasado en todos los gobiernos, y este gobierno no ha sido la excepción, ¿no es cierto? Este Congreso, este Parlamento, que todos creían, por ejemplo, el Parlamento pasado, que no iba a haber un Parlamento, un Congreso peor que el del 2006-2011, creo que este ha sido mucho peor, ¿no es cierto? Es decir, el Congreso ha sido la caja de resonancia del Ejecutivo. Todos los proyectos que se aprueban, o en su mayoría, son proyectos que vienen del Ejecutivo, ¿no? Claro. Pero los temas fundamentales, ¿no es cierto? No sé, pues se me viene a la cabeza la ley de ordenamiento territorial, ¿no? Que creemos nosotros, a nuestro juicio, que solucionaría problemas de conflictos sociales, no se discuten, por ejemplo. O el CAS también. Más, o del CAS, no sé, una ley general de trabajo en todo caso, ¿no? Nosotros proponemos en Sembrar eliminar todas estas leyes, digamos, parches que ha habido, no solamente en el tema laboral, sino también en el tema de educación, y qué es lo que hace falta, una ley general de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero te decía, en todo caso, creo que este Congreso, lo que ha hecho es levantar el teléfono y hacer todo lo que el Ejecutivo le ordenaba, ¿no? Claro, por si hace unos programas atrás hicimos un programa extraordinario con el tema de que hubo, que no querían darle la confianza al primer ministro, y bueno, y se hacía referencia a que, por decir, en el gobierno de Toledo se decía, este es el peor Congreso, en el gobierno de Alan García, este es el peor Congreso, ahora en el gobierno de Ollanta, este es el peor Congreso. Esperamos que para el 2016-2021 no sea así, ¿no? De decir, este es el peor Congreso. Bueno, esperamos, y eso solo va a pasar si nosotros, tú, yo, los que nos están viendo, escuchando, nos metemos a política. Tú decías hace un momento en tu primera intervención esto de que cada 5 años hacemos política, ¿no? Digamos, un día cada 5 años, mejor dicho, ¿ya? Es decir, vamos a votar, ¿no? Nosotros creemos que la política debe hacerse todos los días, ¿no? Creemos en todo caso en la democracia participativa, ¿no? O sea, ir solamente a votar cada 5 años para después arrepentirme, ¿no es cierto?, por los congresistas, alcaldes o presidentes que he elegido, creo que eso debe cambiar, ¿no? Y para que eso cambie, en todo caso, debemos empoderar, como te decía hace un momento, al ciudadano, debemos hacer política todos los días, no solamente un día, ¿no es cierto? Solo así creo que garantizamos que poder, por un lado, tener mejores representantes, ¿no? Tener mejores regidores, tener mejores alcaldes, tener mejores, ahora gobernadores regionales, porque se les ha bajado la categoría, tener mejores congresistas y tener mejores presidentes, ¿no? Para regresar al tema del movimiento, ¿ustedes tienen la intención de ser un partido político o no? Mira, como te decía, nuestra apuesta es estratégica, ¿ya? En ese sentido, ahorita pensamos más vincularnos al movimiento, ¿no? Te decía hace un momento que hemos estado en luchas concretas como Espinar, como Tía María, como el Bypass, como la última potente que ha habido acá en Lima, por ejemplo, para tirarse abajo la ley Pulpín, ¿no es cierto? El tema también de la Costa Verde. Esa es nuestra apuesta en primer lugar, ¿no? Vincularnos al movimiento, trabajar con, desde y para el movimiento. Luego ya evaluaremos si formaremos un partido político o no. En todo caso, ahorita somos parte del Frente Amplio, ¿no? Ya, me hacía referencia que han estado participando en el tema de Tía María, el tema de Conga. Claro, o sea, pero ¿qué visión tuvieran ustedes de país, no? O sea, ¿no a la minería? No, esa es una lectura equivocada en todo caso, ¿no? Nosotros creemos en que debe haber diferentes tipos de actividades, es decir, se debe diversificar la economía, ¿no es cierto? Pero justamente en áreas donde sea sosteniblemente, ¿no? Y que se respete el medio ambiente y que genere trabajo, ¿no? O sea, no estamos en contra de la minería, pero creemos que hay otras actividades que generan mucho más trabajo y podrían darle un valor agregado. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema minero? Creemos que en el tema minero, volviendo a lo que te decía hace un momento, de empoderar al ciudadano, empoderar a las comunidades, creo que la consulta ciudadana y la consulta previa, ¿no es cierto?, a las comunidades
tiene que ser realmente, no tiene que ser, perdón, un saludo a la bandera, sino tiene que ser real, ¿no? Tanto, por ejemplo, en ciudades como esta, como en provincia, debe haber una consulta ciudadana en el caso de las ciudades, una consulta previa en el caso de las comunidades, ¿no es cierto?, por un lado, y se debe empoderar también a los gobiernos locales y regionales para que ellos también planteen, ¿no es cierto?, qué tipo de actividades quieren tener en su región, ¿no? Si quieren tener, por ejemplo, actividades extractivas, que están bien, actividades como la agricultura, como la ganadería, etcétera. Pero todo eso pasa, Ludwig, si nosotros, o si el Congreso, perdón, hubiera aprobado una ley de ordenamiento territorial, que está durmiendo en la Comisión de Descentralización del Congreso desde 2012, ¿no? No ha habido voluntad para aprobar un dictamen, mucho menos va a haber voluntad para aprobar esa ley, ¿no? Porque hacen lobby las grandes empresas, porque una ley de ordenamiento territorial, a nuestro juicio, te soluciona un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, en una ley de ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, vinculante evidentemente, diría, acá se puede hacer actividad minera, acá se puede hacer actividad, no sé, de agricultura, acá se puede hacer ganadería, acá puede hacer industria, acá vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también pienso eso porque yo no soy, por decir, en la costa hay menos acceso de agua, por decir, el agua es más limitada, y siembran arroz, al menos en Piura siembran arroz. No digo que no lo hagan, pero el arroz consume bastante agua, y se hace una ingeniería tremenda, ingeniería hidráulica, que hacen que venga pues el agua desde la sierra, pues, ¿no? En Ica también ese problema, en Arequipa también. Yo estoy a favor de todas las actividades que se puedan realizar, pero es bueno que tiene que haber una adecuada distribución. En tales lugares que no se puede hacer esto, de repente en tales lugares sí. De repente el tema de la agricultura enfocada sí también en la costa, sierra y selva, pero seguramente en la costa con productos que no consuman mucha agua. Claro, a ver, yo parto del principio que toda actividad genera un costo, ¿no es cierto? Un tipo de contaminación, me explico, ¿ya? Entonces, incluso, por ejemplo, para venir acá, ¿no es cierto?, al trabajo que haces tú, ¿no es cierto?, como entrevistador, te tomas un micro o te tomas un taxi y estás generando un tipo de contaminación. Ahora, todo tipo de actividades. Ahora, hay actividades que contaminan más que otras, ¿no es cierto? La agricultura también contamina, sí, ojo, ¿ya? Pero no se compara pues con el tema minero, ¿ya? Y como dices tú, ¿no?, si hay una ley de zonificación, de ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, se hacen estudios de impacto ambiental para diferentes tipos de actividades, no solamente para la actividad minera, por ejemplo. Entonces tú te puedes tornar un poquito más y saber, como dices tú, en estas zonas donde hay poca agua, entonces quizás podríamos cambiar de actividad económica, ¿no? Sería bastante complicado, ¿no?, porque mucha gente ya sigue una rutina, el tema por sí del arroz, que yo en la selva sí hay bastante arroz. Por decir, el tema de los bosques, de la tala de bosques, no hay una adecuada política en ese tema, pues, ¿no? O sea, hay una tala ilegal, una tala indiscriminada, pero eso no se ve reflejado en las arcas del Estado. Pero Chile, teniendo menos bosques que nosotros, o prácticamente nada, recibe más ingresos por lo que tiene el Perú. Claro, mira, y ahí tocas otro tema, en todo caso, que es transversal, ¿no?, a todos los gobiernos, que es el tema también de la falta de Estado, ¿no? O sea, el Estado se ha dejado maniatar, ¿no es cierto?, por los grandes lobbies, no solamente en temas como la minería, sino en temas que acabas de mencionar tú, en temas de, no sé, pues de comunicaciones, ¿no es cierto? Hay una ausencia del Estado tremenda, eso se siente más evidentemente en el interior del país, pero es un tema que atraviesa a todos los sectores del gobierno, no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos subnacionales, ¿no? Claro. Y no sé, pues, creo que los gobiernos, en general, digo, ¿no?, gobiernan para otros intereses más que para los intereses nacionales. Te voy a hacer una pregunta con respecto a la lideresa que es Verónica Mendoza, ¿cierto? Mira, en Sembrar, te decía hace un momento fuera de cámaras que no hay líderes, ¿ya? Queremos más un trabajo horizontal. En todo caso, hay voceros que de alguna manera expresan los puntos programáticos, ¿no es cierto?, de Sembrar, ¿no? En ese sentido, la compañera Verónica Mendoza es una vocera. Es una vocera. No es que haya líderes. No es que sea la representante general del movimiento. Varios voceros, como te decía, que expresan, digamos,
lo que plantea Sembrar, el tema programático, el tema cultural, qué sé yo, pero no hay algo así como un líder, ¿no? ¿Ya? Ya. Ustedes están dentro del Frente Amplio. ¿El Frente Amplio está Tierra y Libertad? En el Frente Amplio, si no me equivoco, está Tierra y Libertad, está el Partido Pueblo Unido, está el partido el Movimiento por la Gran Transformación, está la Central Unitaria de Trabajadores, está el Frente Único del Pueblo, ¿no es cierto? Está el Movimiento ML19, ahorita se me escapa alguien, bueno, y nosotros, Y ¿no? todo eso es un bloque de izquierda. Y Sí. tenemos otro bloque de izquierda que viene a ser los de Únete. Así es. ¿Por qué no unir de repente a una sola izquierda, empoderar más esa izquierda? ¿Hay problemas, hay discrepancias? A ver, en primer lugar, la unidad no es un fin en sí mismo, ¿ya? La unidad creo que es un medio para la transformación del país, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa en cristiano? Que si uno quiere hablar de unidad, Ludwig, uno tiene que hablar de unidad con cosas concretas. Entonces, nosotros tenemos una plataforma programática, ¿ya? Entonces, con esa plataforma yo puedo dialogar contigo, por ejemplo. Imagínate que tú eres un representante de un movimiento, de un partido. Entonces, si yo converso contigo bajo este texto concreto, en blanco y negro, y te digo además, compartimos esto, ¿no es cierto? Y además de eso, te digo, estamos en determinadas luchas, diferentes luchas, ¿no? Luchas por el territorio, luchas por la diversidad sexual, luchas por la no violencia contra la mujer, etcétera, ¿no es cierto? Que están enumeradas también acá. Entonces, en base a eso uno puede hablar de unidad, ¿no es cierto? La unidad por unidad, no, pues. No hay una necesidad entonces de repente querer unirse, de estar con No es que no hay unidad, estamos conversando con diferentes espacios. Pero digamos, para como formar Sembrar y como el Frente un Amplio. solo bloque. Sí, también, pero hay cuestiones programáticas, ¿no es cierto? Importantes para mí. Por ejemplo, yo no puedo tener unidad con compañeros que se dicen de izquierda y que bendicen el modelo económico. Entonces, hablemos claro, ¿no? No son compañeros de izquierda, ¿ya? Yo no puedo tener unidad con compañeros que tienen un comportamiento ético despreciable. Entonces, no puede haber unidad, claro, digo, fuera de la cuestión programática y fuera de la cuestión ética. Creemos que es importante nosotros, si ponemos el acento, que la ética tiene que estar vinculada a la política. Ya no estás ligado al Partido Nacionalista, ¿no? No. Ya. Voy a hacerte una pregunta, pero la contestamos en el siguiente bloque. Es, ¿por qué muchos congresistas del nacionalismo o militantes del nacionalismo salieron del partido? ¿Bien? Eso lo va a contestar Ricardo en el próximo bloque. Y damos una pausa comercial y seguimos. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimango Tingala Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor.
Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Los diputados entrarían estos comentarios que tenemos ahora. Bien, le hacía la pregunta a Ricardo con el tema por qué su renuncia al Partido Nacionalista, así como él han sido muchos, o sea, hay prácticamente la tercera parte de los congresistas del nacionalismo se retiraron del partido. ¿Qué pasó? Mira, yo diría en primer lugar que apostamos por Ollanta porque creíamos que era el instrumento de cambio, ¿ya?, de la gran transformación. Sin embargo, después de la segunda vuelta, él dio algunos señales que estaba girando un poco, algunos lo defendían, compañeros mayores dentro del partido, diciendo que era una cuestión básicamente estratégica, que iba a dar un giro después, pero pasó algo en el 10, el 11, no me acuerdo bien, de diciembre, lo de Conga, ¿no?, donde por un lado negociaba el entonces premier Salomón Lerner y por otro lado el ministro de Defensa, Oscar Valdés, llevaba tropas militares, ¿no? O sea, ese era un despropósito. Y nunca salió, él sí apoyó, ¿no?, o sea, el proyecto, él dijo que Conga va. Claro, pero ahí generó una primera crisis, no solamente de gabinete, muchos compañeros renunciaron en diciembre del 2011, ¿no?, o sea, menos de 4 meses de haber asumido el gobierno. Pero después pasó otro hito importante en Espinar, ¿ya? Hubo un problema con la empresa minera Estrata Tintaya, donde hubieron 3 muertos en Espinar. Y yo te aseguro que esos 3 que murieron votaron por Ollanta. Sí. ¿Ya? Como yo. ¿Ya? Entonces renunció la compañera Verónica Mendoza, congresista del Cusco, y tras esa renuncia muchos compañeros nos salimos del partido, ¿no? Algunos al día siguiente, otros después de un mes, etcétera, ¿no? Pero creo que eso ya fue la gota que derramó el vaso en todo caso, ¿no? Porque uno apuesta por un proyecto que dice que va a haber, o que en todo caso que va a solucionar los conflictos sociales, que no se pueden desaparecer, pero que va a haber 0 muertos, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es meterle bala a la gente, como te decía, que reclama por sus tierras, reclama por sus derechos, y yo te aseguro, te decía, que los muertos que ha tenido este gobierno, te aseguro que todos ellos han votado por Ollanta, ¿no? Y es más, en el Cusco, en la segunda vuelta, Ollanta alcanzó cifras de más del 90%. Sí, en el sur fue bastante fuerte. Y es verdad, el tema de la gran transformación caló bastante en muchos. Al menos yo en la primera vuelta sí no voté por él. Digamos que todavía no me convencía, pero obviamente que Fujimori jamás iría conmigo. Pero se entendía más lo que buscaba Ollanta Humala, nos hablaba de una gran transformación, pero ya en el tema de la segunda vuelta ya da un giro, digamos, no de 180 grados, pero sí de 90 grados, yo lo puedo entender así, porque ya prácticamente la CONFIEP ponía los ministros de Economía, siempre lo hace. Mucho se habla de la hoja de ruta, ¿ya? Pero creo que hay que leerla con cuidado. Si uno tiene 8 puntos la hoja de ruta, A, B, C, D, E, F, G, H, si tú lees el segundo punto, el B, dice, ¿no?, que el Estado debe generar las condiciones para una transformación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que incluso en la hoja de ruta uno podría sentar ciertas bases para la gran transformación. No es que sea un documento totalmente divorciado del plan de la gran transformación, ¿ya? Creo que esa es una interpretación justamente que la usan tanto sus detractores, ¿no es cierto?, digamos más ácidos, como la gente que quiere justificar el gobierno de Ollanta, ¿no?
Yo no creo que sea así. No hay un divorcio total entre el plan de la gran transformación. No hay ninguna justificación ahí en tu mala para decir no, porque lo que tuvo quiero la hoja de decir, ruta no. Más no claro es que ni siquiera cumplió la hoja de ruta, ¿ya? O sea, no solamente tiró el tacho el plan de gobierno de la gran transformación, sino también tiró en el tacho la hoja de ruta, ¿ya? Porque, repito, ya si tú lees el punto 2 o el punto B, dice literalmente, ¿no?, que el Estado debe generar las condiciones, ¿no es cierto?, para cambiar el modelo. ¿Ya? Y no ha generado, todo lo contrario, ¿no? Este gobierno ha sido, algunos le llaman piloto automático, no sé, prácticamente ha bendecido el modelo, ¿no es cierto?, y en todas las cosas fundamentales no las ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación él prometía, digamos, destinar del presupuesto el 6% del PBI. Como ahora nuevamente lo están proponiendo. Claro, algunos candidatos, es verdad, ¿no? Y ninguno lo va a hacer, creo, ¿no? Porque no hay una decisión política, ¿no? O sea, creo que en los primeros años de gobierno de Ollanta destinó, si no me equivoco, el 2,8, 2,9. Recién con este último presupuesto ha sido el 3,1, si no me equivoco, ¿ya? Y sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica. Al menos Sudamérica, sí, creo que es uno de los más bajos. Países como Bolivia, que todo el mundo critica, tiene 6%, y además es el país que más ha crecido en los últimos 2 años, Bolivia. ¿No es cierto? No sé, pues ves otras realidades, otros contextos que invierten más en educación. Y no es casualidad que acá se pierda tan poco y que estemos, o seamos casi últimos o penúltimos en comprensión lectora, ¿no es cierto?, o en habilidades matemáticas, ¿no? Si no inviertes en educación, en verdad no inviertes en tus generaciones futuras, que son los que van a gobernar de acá 20, 30 años, ¿no? Claro. Si resumieras en una sola palabra el gobierno de Ollanta. Yo diría que traición, ¿no? Decepción. También, ¿no? A mí más que todo fue decepción. Bueno, esperamos que pueda surgir un candidato. O sea, creo que gran parte de la población se ha quedado con eso Ollanta que decía, ¿no?, que viene de la izquierda, y no sé qué le puede venir a la izquierda en estas elecciones. Hay un pasivo grande, sin duda, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la decepción o traición de Ollanta Humala de alguna manera te estigmatiza si eres de izquierda, ¿no? Porque también decir, yo apoyé a tu candidato, ¿no es cierto?, que prometía un cambio y no hizo más que lo mismo, y en algunos temas fue un poco más, no sé cómo decirlo, agresivo, si quieres, ¿no es cierto? Y es más de lo mismo. Entonces queda en el imaginario de la gente que la gente de izquierda es mentirosa, pues, ¿no? Entonces ese es un pasivo que tenemos que voltearlo. Por eso te decía, ¿no?, la única forma de asegurar, ¿no es cierto?, que nuestros políticos no se tuerzan, digamos, es que nosotros nos vinculemos a la política, ¿no? Entonces, si nosotros participamos activamente en espacios políticos, en espacios de debate, en movimientos sociales, en espacios culturales, haciendo política todos los días, no solamente una vez cada 5 años, podemos formar jóvenes, varones y mujeres que se decidan entrar en política, ¿no es cierto? Dotarlos de capacidades para que entren en política, ¿no? En Desembrar tenemos diferentes tipos de estrategias y una de ellas es capacitar a jóvenes, ¿no es cierto?, para que puedan entrar en política. ¿Y cómo van a participar en esas elecciones o no van a participar? Mira, de todas maneras vamos a participar, pero eso no implica necesariamente presentar un precandidato, ¿no? Participar en política es lo que te acabo de decir, ¿no? Estar en los debates, estar en campañas territoriales, en campañas sectoriales, en campañas temáticas, ¿no es cierto?, presentar, ¿por qué no?, candidatos al Congreso, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes formas de participar en estas elecciones. En todo caso, te decía, estamos dentro del Frente Amplio, que este sábado y domingo, claro, sábado y domingo hay un congreso, ¿no es cierto? Ahí te dejo esta hoja para que te ayudes a promocionar. A ver. Este sábado y domingo, repito, hay un congreso en Olas y Palas, ¿no es cierto?, en Villa El Salvador, en la avenida Mateo Pumacahua, que queda a 2 cuadras del paradero Pachacútec, del tren eléctrico, ¿no? Y sí, pues creemos que hay otra forma de hacer política, ¿no? ¿Ahora eso va a ser un congreso nacional? Un congreso nacional donde vienen todas las regiones del país para aprobar documentos muy importantes como la plataforma que te lo acabo de mostrar, ¿no es cierto? La plataforma como la táctica política, como el texto de las primarias y los lineamientos organizativos, ¿no? Nosotros creemos mucho en la democracia. Todavía no tiene un plan de gobierno. No, el plan es algo más estratégico, ¿no? Y la plataforma son las acciones que uno toma para desarrollar ese plan estratégico. Todavía no. ¿Ya? Hay que ver las alianzas también, ¿no? Claro, entonces en este congreso del Frente Amplio esperamos que vengan más o menos unos 300, 400 compañeros a nivel nacional,
donde se puedan discutir y aprobar estos documentos que te he dicho, que son la plataforma programática, ¿no es cierto?, el documento de táctica electoral, el texto de primarias y el texto de lineamientos organizativos. ¿Cualquier persona puede ir a este congreso o tiene que ser necesariamente militante de algunas agrupaciones de...? Tienes que participar en algunas de las organizaciones, ¿no es cierto? Te inscribes dentro de las organizaciones y puedes participar. A esas alturas, digamos, ya es un poco tarde. En todo caso, puedes ir como un invitado fraterno, ¿no? ¿Ya? O sea, se puede ir a escuchar, de repente para los televidentes que nos están viendo, ¿pueden entrar y escuchar un poco la reunión o es...? No, es un congreso, claro, para militantes del Frente Amplio, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, o entras siendo militante de una organización concreta, ¿no?, que te he dicho, ¿no?, del Sembrar o del Tierra de Libertad, y etc. fuera de ahorita del Congreso, saliendo del Congreso, no sé si los tenientes tienen las puertas abiertas para que puedan integrar el Frente Amplio, cómo pueden hacer ellos para claro, como te digo, el Frente está en este momento integrado por 8 partidos o movimientos, ¿ya? En el caso concreto de Sembrar, hay un Facebook, ¿no es cierto?, facebook.com Movimiento Sembrar. También tenemos un correo que es contacto@movimientosembrar.p, y también tenemos un Twitter, Sembrar Perú, ¿ya? Ustedes pueden ingresar a la página del Facebook y hay una ficha, digamos, para poder integrar el Movimiento Sembrar, ¿no? Y tuvimos un evento el día 26 de junio, si no me equivoco, el viernes 26, un evento taller justamente para personas que estén interesadas en formarte de Sembrar. Hicimos talleres de diferentes comisiones que tenemos, ¿no? Tenemos comisión de comunicaciones, por ejemplo, ¿ya? Una comisión de educación popular, una comisión de género, una comisión de cultura viva, ¿no? Y lo que más te interesa a ti, podrías formar parte de esas comisiones, ¿no? Y el local, para que, no sé, para que la gente vaya, ¿cuál es el local donde pueden acercarse? En el caso concreto de Sembrar no tenemos un local. Por el momento ¿Las reuniones dónde están? Entonces las reuniones las hacemos en un local de una organización hermana, amiga, que es la CUT, que es en Mariano Carranza 498, que es el local de los trabajadores de Telefónica, ¿ya? Sí, Citentel. Brevemente, ya para ir cerrando, ¿cuál es la visión de un país que tienen ustedes como movimiento o de repente como partido, o sea, como el Frente Amplio? O sea, ¿qué modelo de país, o sea, qué visión tienen del país? Mira, nosotros queremos, así de manera gruesa, te digo, un país más justo, ¿no?, más igualitario, donde no se te discrimine ni por tu pensamiento, ni por tu tendencia, ni por tu orientación, ¿no es cierto? Queremos que sea un país laico, que se respeten la voz de todos y todas, ¿no es cierto? Creemos en un país donde se privilegie el desarrollo de los que menos tienen, ¿ya? Creemos en un país donde la educación, ¿no es cierto?, sea de calidad, ¿no es cierto? Queremos en un país que la salud sea un bien universal, ¿no es cierto?, que todos puedan estar asegurados. Queremos un país donde no haya flexibilidad laboral, ¿no? En todo caso, más bien que se empodere a los sindicatos. Queremos en un país donde se apueste por el conocimiento y la tecnología. Queremos en un país que salga de este modelo primario exportador, ¿no es cierto?, que dé valor agregado y que privilegie actividades que generan más empleo, ¿ya? Y actividades... O sea, no estar en la contra de la minería, pero sí darle también privilegiar a otras actividades que, no sé, pues que emplean más gente, ¿no es cierto? Queremos en un país que tenga una pequeña y microempresa, ¿no es cierto?, que pueda conectarse realmente con el mercado, ¿no?, que deje de ser informal, ¿ya? Y bueno, creemos en un país que se cambien un poco los sentidos comunes, ¿ya? Creo que eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Se nos ha implantado un modelo neoliberal, yo te decía, que va más allá del tema económico, ¿ya? Porque este modelo primario exportador no solamente es un modelo extractivista en términos económicos, es decir, sacas una piedra, un metal, ¿no es cierto?, y lo exportas al extranjero, sino también es un modelo extractivista en términos políticos y culturales, ¿ya? Me explico, ¿no? En términos políticos porque nos roban nuestro voto, pues, es la verdad, ¿no? Damos nuestro voto cada 4 o 5 años y finalmente terminan gobernando los que perdieron, ¿ya? Y eso es concretamente lo que ha pasado con este gobierno, ¿no? Y también es una cuestión cultural, porque mira, hay un monopolio o una concentración de medios, ¿no es cierto? No hay diversidad de temas, no hay diversidad de ideologías en los medios de comunicación, no se informa y no se culturiza, ¿no es cierto?
y te venden todo el día, todo el tiempo una sola ideología. Y si tú ves algún programa de entretenimiento, es un programa que desde nuestro punto de vista atenta contra la salud mental. Hay que regular de los la niños. ley de medios, ¿no? O sea, yo creo que sí. de repente la Constitución habla de que los medios de comunicación deben educar, hablan de un deben, pero de repente no hablan de que tienen la obligación, y es por eso que en eso se justifica, ¿no? Pero también hay corrupción, por ejemplo, este gobierno, por ejemplo, no solamente con los medios de comunicación, ¿no? En general, renueva contratos a medios que le deben al Estado. Como el Estado le da propaganda, entonces se hacen de la vista gorda, ¿no? ¿Y por qué no hay, por ejemplo, medios mixtos, comunitarios, como en otros países de América Latina, como en Ecuador, como en Venezuela? ¿No? Esa es una cosa que proponemos desde Sembrar y desde el Frente Amplio, ¿no? Claro. Algo porque quieras un informe para cerrar ya la entrevista. Yo creo que hay que mirar la política como un lugar no solamente donde hay gente que vive de la política, gente que ha hecho un negocio de la política, sino mirar la política como algo realmente que nos permita tener un instrumento para poder cambiar el país, ¿no? Y yo hago un llamado a los jóvenes, a los chicos y chicas que nos están escuchando, que se interesen por su país, ¿no? Que amen a su país y que quieran construir un país diferente, ¿no? Yo creo que sí es posible construir un país diferente, un país, ¿no es cierto?, que esté conectado no solamente geográficamente, sino ver lo rico que es nuestra diversidad, ¿no es cierto?, no solamente geográfica, sino cultural, ¿no? Un país donde se respete a todos y todas, se valore la lengua de todos y todas por igual, ¿no es cierto? Se puede construir un país intercultural, ¿no? Y apostamos por eso nosotros de Sembrar. Y invito a tus oyentes que si están interesados en nuestra propuesta, que visiten nuestro fanpage en el Facebook, Movimiento Sembrar, ¿no es cierto? Y si no tienen que ser militantes, pueden ser simpatizantes, colaborar en las comisiones que más les guste, ¿no? O de repente algunas actividades que también pueden realizar, también, pues, ¿no? claro. Capacitaciones. Bien. Gracias, Ricardo. No, gracias, Ludwig. Bien. Hemos tenido la presencia de Ricardo Jiménez, él es coordinador nacional de este nuevo movimiento Sembrar, la cual, bueno, como ya mencionó, lo pueden visitar en Facebook como Movimiento Sembrar, a las actividades, y que tendrán este 18 y 19 de julio un congreso nacional en Villa de Salvador. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecerles nuevamente por su sintonía. No se olviden que estamos todos los jueves 8 de la noche, siempre en vivo, siempre por el canal de la Constitución. Y bueno, agradecerlos. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Sayuri, una amiga, también para la gente de Tingo María que nos está viendo y para los chicos del 242. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los
pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald